Saludos, seguidores de Comunicante MX. Me presento, Adrián Andrade de Entre Casual Retro. Estamos en vivo desde las instalaciones de Comunicante MX. Quiero agradecer principalmente al presidente honorario del Consejo Editorial, licenciado José Luis García, por apoyarme. También a Quique, quien está en las consolas. Muchas gracias por ayudarme con este proyecto que ya tenía bastante años, que quería sacarlo adelante, y qué mejor que a través de Comunicante MX. Igual también les agradezco quienes se encuentren aquí acompañándome para hacer este viaje a los años 70 y redescubrir películas que han dejado su huella. Quizás no directamente en mi caso, me temo que yo nací después de los 80, pero aún así estas películas, algunas de ellas crecí y otras apenas ahorita tuve la oportunidad de encontrármelas y darme cuenta que en efecto las palabras recientes del gran director Ridley Scott, que ha creado bastante polémica, yo no sé por qué son tan duros con él, teniendo 87 años de edad, yo creo que está bien que diga tales palabras, y qué mejor que una persona que vivió esos tiempos. Él dijo que hoy en día disfrutaba mucho más ver las películas de hace muchos años, inclusive las de él, que lo que sacan hoy en día. Y no es mentira, con tanto streaming, estrenos en cartelera, la guerra de las plataformas, es entendible cómo a veces es muy difícil encontrarnos con un buen producto en televisión o en cualquier medio que uno decida elegir. Y ahora que he estado yo visitando las películas de los 70, me doy cuenta de que sí, hay algo que en esas películas es como que muy relevante, quizás por la libertad que tenían los directores, también por el elenco, ya que no teníamos como que megacuerpos y no teníamos como que mujeres tan delgadísimas, era como que un poco más orgánico en esa manera, y los guiones, como la narrativa, eran más abiertos. Obviamente va a haber su controversia de esos tiempos, pero no podemos juzgar esos tiempos a través de hoy en día. Tenemos que aprender como que a diferenciar, analizar y darnos cuenta de la evolución que hemos tenido, y es solamente así, revisitando estos clásicos, que nos damos cuenta de cierta evolución o retroceso. También es parte de esta aventura. Entonces, nos vamos a ir al año 1970 para hablar de una historia de amor, Love Story. La música icónica con la que inicia esta película es tan especial y a la vez nos muestra la tristeza en la cual nos va a acechar. Era muy arriesgado que en esos años una película iniciara diciéndote quién se iba a morir. Es como que un spoiler, ¿no? No te dejan como que disfrutarlo. Pero he ahí el giro, que conforme vas viendo esta película, tú te vas enamorándote de estos personajes, que se te olvida que tal persona se va a morir, haciendo que uno sienta más el desgarre, y en conjunto con la música, que me cuesta trabajo entender cómo es que no recibió la nominación a Mejor Banda Sonora. Se podría sentir un poco en cierto modo machista a lo mejor, porque tenemos que nuestra mujer protagonista quise decir, sacrifica su beca de París para quedarse al lado del compañero de quien se enamora, solo para que siga una carrera en Harvard. Pero al final de la película nos damos cuenta que ella siempre tuvo la decisión al final. Y estamos hablando de la gran actuación de Ali McGraw, quien sorprendió bastante como Jennifer. No tenía mucha experiencia y aún así consiguió la nominación por actriz principal, también al lado de su compañero Ryan O'Neal, quien interpretó a Oliver, quien también se hizo acreedor de la nominación. Estuvo Tommy Lee Jones en una especie de aparición especial, debido a que Tommy Lee Jones es amigo del director Eric Segal, quien se inspiró en él y en otros compañeros conforme estudiaba en la facultad de Harvard. Esta película se puede decir que fue como que el inicio del estilo Hallmark, películas románticas que uno solía ver en tele y que hasta ahí quedaban. Esta película pasó esa frontera, convirtiéndose en una blockbuster en los cines al recaudar $173 millones en 1970, con un presupuesto solamente de 6 millones. La cinematografía, la edición de sonido, el libreto, el guión,
de verdad que estaba muy adelantada para su tiempo. Ver cómo esta protagonista, obviamente Ali MacGraw, tiene una intensidad en su papel que antagoniza a su compañero, es puro pleito. Hay una línea que tampoco ella entendía, como a veces me cuesta trabajo, que es amar a alguien es no tener que pedir perdón. Todavía hasta la fecha me cuesta un poco de trabajo, quizás vaya más a fondo. Hubo una secuela como unos 8 años después llamada Historia de Oliver, que fue un rotundo fracaso, pero era porque nuestra protagonista no aparecía. Entonces, dejando todo en alto, es muy difícil la verdad que haya habido continuación. Pero yo de mi parte, a mí me ha gustado mucho volver a ver esta película. La vi hace como 10 años y creo que no la encontré tan satisfactoria como ahora. Quizás la madurez, quizás ahora que pueda analizarlo desde otra perspectiva y darme cuenta que son muy enganchadores, que esta pareja podría tener como que ser muy actual a lo que sucede hoy en día. Y ahí está, si tienen la oportunidad de verla, yo se la recomiendo porque de verdad que sí dejó huella que no puede pasar de moda. Nos vamos ahora con un poco de violencia. Harry el Sucio. 1971 vimos el estreno de este detective famoso llevado a cabo por Clint Eastwood, convirtiéndose en alguien casi al mismo nivel de Sean Connery en las de James Bond, porque este fue el inicio de creo unas 4 o 5 películas y cómo quisiera que su hijo Scott se animara e hiciera de este papel que hizo su padre, pero entiendo. Clint Eastwood en esos años dejó la barra muy en alto para este detective y le dio un giro, ya que Harry el Sucio se inspiró en el Zodíaco, ese asesino que dejó una leyenda que no ha pasado. Curiosamente fue censurada en Finlandia, Noruega y Portugal por su violencia y forma de reinterpretar la salud mental. Desde entonces ya empezaban por ese camino. Hay una escena que a mí siempre me vuelve loco y es cuando el psicópata va en el camión de niños y pasa por abajo de un puente y en la cima del puente está Clint Eastwood, la música suena y de repente caer abajo del autobús. Ese momento se sintió tan épico que ya quisiera muchas películas de hoy en día tener ese nivel de calibre, y eso que en ese entonces no había efectos especiales por computadora, todo tenían que hacerlo en stands y no había pantalla azul ni verde, ni siquiera para editar había un ordenador, todo lo hacían mediante las cintas. Entonces es muy impresionante. Como también descubrir que Don Siegel, el director, fue elegido por Clint Eastwood después de que Irving Kershner haya decidido abandonar el proyecto. También Clint Eastwood no era el favorito, no lo querían para que hiciera el papel de Harry el Sucio. Frank Sinatra era el favorito, pero debido a que se quebró la muñeca, le parecía imposible sostener la Magnum, esa famosa arma que hoy en día ya están tratando de censurar. Por si se enteraron de James Bond, ya no quieren que en los pósters aparezcan las armas para ya no promoverlas. Ahí sí es como meternos en cuestión de aspectos culturales, ya dirá el tiempo cómo se va a juzgar este cambio, pero entre tanto también teníamos a John Wayne, Steve McQueen y Paul Newman. Se les ofreció, se desconoce por qué lo rechazaron, pero yo creo que fue excelente porque Clint Eastwood no solamente al entrar cambió la locación, iba a ser Nueva York, donde casi todas las películas se filmaban, y la cambió a su ciudad natal de San Francisco, dándole como un aspecto urbano y más quizás accesible. La escena del suicida en el techo fue dirigida por Clint Eastwood debido a que el espacio era muy reducido y muy peligroso, y el director creo que le tenía cierto temor a las alturas y Eastwood él se la aventó. También Andrew Robinson fue quien interpretó a Scorpio, este asesino que a todos nos hace enojar, y tuvo que crear su propia versión de historia, asumiendo que su personaje villano había venido de la guerra de Vietnam y por eso había enloquecido. Algo curioso es que él es un pacifista, por lo que cada que agarraba el arma temblaba y cada que disparaba brincaba. Tuvieron que suspender la producción para que él tuviera capacitación en el manejo de las armas. La frase de Clint Eastwood de "Do I feel lucky? Well, do you, punk?"
es hasta la fecha memorable, que se repite en cualquiera de las películas de cualquier época, porque Harry el Sucio es un fenómeno que habrá recaudado 36 millones, siendo así taquillera, aunque no tanto como se quisiera. Aún así, ha dejado su huella, de la cual cambió el género de detectives, la forma sin filtros en la que se desenvuelve Clint Eastwood como Harry, y el aspecto que sí, obviamente la van a estar criticando por el aspecto machista, como es de esperarse, pero aún así, como parte del contexto, no se puede negar que tiene un suspenso y que tiene un estilo de arte, un libreto, una cinematografía y unas líneas que siguen sintiéndose como si el tiempo de verdad se hubiese congelado. Por último, hablando de congelar el tiempo, El Padrino. 1972. Tuvimos una obra maestra que ganó 3 Óscares: Mejor Película, Guión y Actuación Principal. Difícil de creer que la composición musical no haya ganado el Óscar, y hasta la fecha esa melodía no pasa de moda. El Padrino, aunque la quieran atacar, la usen de burla, voy a hacer la mención porque en Barbie se quisieron burlar, y que la asocien con los hombres, yo creo que está malinterpretándose. El Padrino fija un antecedente, y es la forma en que se llevaban a cabo estos negocios antes del narcotráfico, en donde te hacen la ilusión, aunque yo quiero creer que en ciertas ilusiones puede haber cierta credibilidad, de cómo había ciertos reglamentos, todavía un nivel de ética o valores en cuestiones de los negocios turbios, en donde solamente era el licor y no se metían tanto con las personas o con los civiles. Había líneas que no se cruzaban, a cómo evolucionó, y es curioso porque en la propia trama se menciona, y es por eso que Don Corleone y su personaje rechaza al principio meterse al negocio de las drogas para usar sus contactos políticos. Y al negarse, es ahí donde empieza lo sucio. Y es muy interesante haber notado ese contexto de ese tiempo, al antes y a la hora. Obviamente Marlon Brando no era el favorito y era un actor muy polémico. Era un defensor, alguien sin filtro que luchaba por las buenas causas. Incluso él rechazó el Oscar cuando lo ganó. El estudio Paramount no lo quería. Francis Ford Coppola hizo la lucha de su vida en esta película, porque tuvo tantos nos que él los hizo sí. Sí a Marlon Brando, sí a Al Pacino, no lo querían. Querían a alguien como Robert Redford, no lo aceptó Francis y peleó. Incluso peleó, compuso el escritor de este bestseller, que duró 26 semanas en el New York Bestsellers, posición 1, y le hizo unos ciertos ajustes que aún así no estuvo tan de acuerdo, pero aún así Ford se salió con la suya, y es excelente, por así mencionarlo. Entonces, hay algo curioso también, porque un actor, Richard Castellano, era el más popular que todos los demás, y su improvisada línea de "deja el arma, toma los canolis" se tornó clásica. Tan así que pidió un incremento y pidió tener el control de sus diálogos para la segunda entrega, a lo cual Francis le dijo que no, y por eso ya no volvió a aparecer. Tenemos la introducción de Robert Duvall, tenemos a Diane Keaton, y muy curioso fue que Francis eligió a Diane Keaton porque quería a una mujer excéntrica y rara para que hiciera contraste con la seriedad, brutalidad y violencia de todos los hombres del Padrino. Simonetta Stefanelli, quien interpreta a Polonia, no sabía inglés, y debido a no ser considerada un símbolo sexual, decidió regresarse a Italia. Ya no quiso perseguir una carrera en Hollywood, y con el tiempo se deslindó. Hubo una cierta controversia con esta película debido a que la Liga de los Derechos Civiles de los Italo-Estadounidenses, senadores y legisladores del estado de Nueva York, le pelearon para prohibirla por cómo colocaba a los italianos. Y aparte que también la palabra mafia fue removida porque se dice que los mafiosos estuvieron involucrados. Tan así que James Caan, en su papel de Sonny, tuvo como un coach a uno. Eso se dice.
La película recaudó 248 millones de un presupuesto de 6 millones, siendo un fenómeno taquillero que incluso la escena con la que se inicia, la que pueden ver en estos momentos, no la querían colocar. El estudio le pidió a Francis que la quitara o la recortara, que porque era muy larga. No tenemos incluso a Francis Ford Coppola, no tenemos, perdón, a Marlon Brando hasta el minuto 3 es cuando aparece. Era muy riesgoso y aún así fue algo muy memorable, que la versión ha pasado a múltiples, ha recibido un tratamiento especial, se encuentra en Blu-ray, DVD, alta definición, y aunque se mejore, no pasa de moda. También tenemos que la escena de la boda fue improvisada. Todos quienes estuvieron atrás en el set estuvieron participando, camarógrafos, todo eso fue espontáneo. Dato curioso, la cabeza del caballo que aparece después de que se quitan la cobija era de verdad. La sangre, si quieren saber más al respecto, los invito a que investiguen. Yo también me quedé sorprendido. Hoy en día yo creo que serían legalmente procesados, pero en ese entonces se salieron con la suya. Y lo único que yo puedo decir del Padrino es que a pesar de que dura 3 horas, no la he sentido tan larga. Me quedo como que en shock de que nomás haya ganado 3 Óscares, que cueste mucho trabajo, que a pesar de que han pasado 50 años del estreno, la quieran como que tachar y destrozar, y no la van a poder hacer porque es una obra de arte por lo que es. Actuaciones también como Talia Shire, no la podemos ignorar. Y cada uno, o sea, es un ensamblaje maestro con un director que dejó huella en esos años y que originó y le dio un giro al género criminal de los mafiosos, porque gracias a esta película este género revolucionó y hasta la fecha sigue siendo un modelo a seguir, y el cual sigue y va a seguir funcionando por más que quieran sepultarla. Bueno, eso es todo en este segundo programa de Entre Casual Retro. Muchas gracias por acompañarme. Los espero el siguiente sábado a las 10 de la mañana. E igual, si quieren la versión resumida, lo pueden encontrar de lunes a viernes en el noticiero de Comunicante MX. Mis compañeros, en especial Carlos Rinaldi, quien hace un tremendo trabajo manteniéndonos informados de una manera de calidad que no podemos ignorar. Entonces, les deseo un excelente fin de semana y estamos en contacto.